Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí congregándose virtualmente o presencialmente. Le damos gracias a Dios por sus vidas y esperamos que hoy Dios, como siempre, tenga palabra poderosa para cada uno de nosotros. Así que los invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 5, verso 4. Amós 5, 4. Profeta menor en el Antiguo Testamento. Amós 5:4. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos das, que nos traes en esta mañana. Estamos dispuestos nuestros corazones para ti, Señor, como siempre, cada día disponiendo nuestras vidas para ti, para que sea tu guía, tu dirección a través de tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos llene de su sabiduría y nos dé la correcta interpretación y vivifique esta palabra tuya en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros, por guiarnos. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que va para esta palabra es Vive. Vive. Hoy Dios nos dice de una manera muy diciente, valga la redundancia, vive. ¿Por qué nos dice eso? Porque algunos dirán, pero si yo estoy vivo, yo aquí estoy bien. ¿Por qué me dicen que viva? Sencillo, por la presencia del pecado en el ser humano. Y por un enemigo que está aquí en esta tierra, que no quiere que nosotros vivamos, sino que lo que quiere es que estemos muertos. Él nos quiere destruir, Él nos quiere muertos. Así que debemos entender esto, que hay un enemigo que nos quiere acabar. En el libro de Juan 10:10 nos dice la palabra del Señor: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A qué vino Satanás? A matar, a destruir, a robar, pero especialmente a matar. Y cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y después formó a la mujer y los bendijo, los casó, para que empezaran a fructificar y multiplicarse, Satanás vino a estorbar lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás? Matar al hombre, destruirlo. Él no quería que nosotros vivamos. En el libro de Génesis, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5, vemos cómo Satanás, con astucia, hizo que a Eva y Adán se apartaran de Dios y murieran, pero espiritualmente. Mire lo que nos dice aquí. Dice así la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, bueno, si seguimos leyendo, ve que la mujer cayó en la trampa del diablo y comió de lo que Dios le había prohibido y que le había advertido que si comía de eso, moriría. Pero el enemigo es un experto en hacernos dudar o en querer hacernos dudar de Dios, de su bendita palabra, ¿cierto? ¿Y con qué fin? Porque sabe que cuando una persona desobedece a Dios, se aparta de Dios.
es como nosotros estamos con Dios unido. Unido quiere decir vida. Unido a quiere decir vida. Muerte quiere decir separado de. Cuando nosotros estamos así con Dios, caminando con Él, unidos con Él, lo que Él diga, como Él diga, vamos así, unidos. Pero ¿qué pasa cuando una persona decide no hacer lo que Dios quiere ni lo que Dios dice, sino que lo que Dios dice y lo que Él quiere es perfecto? Entonces, va a decir no, va así con Dios, y cuando no le obedece, se aparta. ¿Y apartado qué quiere decir? Muerte. Satanás lo sabe, entonces ¿qué hizo? Voy a hacer que se aparten de Dios. Voy a engañarlos que no van a morir. Es más, cuando coman del fruto que Dios les prohibió, se den cuenta, digan, no, estoy vivo, vean. Pero no se han dado cuenta que lo que hicieron fue que se apartaron de Dios y que murieron espiritualmente. Que su espíritu se durmió, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu de nosotros busca las cosas de Dios, anhela todo lo de Dios. Y si se duerme, ¿qué va a pasar? Hasta ahí fuimos. Porque la persona no va a buscar lo de Dios, sino va a buscar lo de su carne, los deseos que quiere. Ella no va a querer hacer la voluntad de Dios, sino lo que Él quiere. Es más, ni conocerá cuál es la voluntad de Dios. ¿Cierto? Porque va a estar ajeno de la voluntad de Dios. Cuando una persona se aparta de Dios, va a estar ajena de la voluntad de Dios y está en un proceso de muerte. Está muerto. Amén. Y nosotros, yo no sabía eso, pues ya lo sabemos. Por eso el plan de Satanás, por eso el ataque del enemigo es ahí. Hacernos creer que por desobedecer a Dios no pasa nada. Y ahí era solo un mandamiento. Pero el cual dice a Dios, morirás si no obedeces. Pero nosotros, con la presencia del pecado, por haber hecho caso a Satanás, a Eva y Adán, ¿qué sucedió? Que el pecado entró y quedaron apartados de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. En el libro de Romanos 6:23 nos dice eso. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Estoy vivo, pero muerto, o sea, apartado de Dios. La persona puede decir que está viva y tiene fama de que vive, pero si está en pecado y permanece en pecado, está apartado de Dios y está en muerte. Amén. Por eso también el Señor nos advierte que tengamos cuidado, porque Satanás sabe que la paga del pecado es muerte y que Satanás quiere que nosotros todos estemos apartados de Dios. Tomando, rumbeando, fornicando, adulterando, haciendo lo que quiere, yéndose a esos conciertos, a rumbas, a todo, haciendo y deshaciendo y ajenos de la voluntad de Dios. Y cuando una persona está así, es más, hasta algunos, hasta se congregan, pero están apartados de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, vamos a leer lo que le dice el Señor a esta iglesia que está así, o a estas personas que están así. En Apocalipsis 3, del 1 al 3 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aleluya. Como pueden ver, dice que vive, pero está muerto. Así le dice el Señor. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso es que dice que una persona cuando comete adulterio, está en adulterio, está en las cámaras ¿de dónde? De la muerte. Es camino al Seol, totalmente la muerte. La mujer ajena. No que la mujer sea el mal, sino la desobediencia a Dios. Amén. Y cuando un hombre o una mujer está en adulterio, está en muerte. Está viviendo, tiene fama de que vive, pero está muerto. Hasta algunos, yo tengo a Cristo, yo estoy con Dios. Entonces, ¿por qué está en adulterio? Y entonces, ¿por qué está fornicando? Y entonces, ¿por qué se está yendo a rumbear y a tomar? Pero no está a gritos sin emborracharme. Entonces, ¿qué es esa amistad con el mundo que es enemistad contra Dios? Ay, no, pues que aquí le prohíben a uno todo. El Señor te dice, hijo mío, mire cómo estás. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Mira bien lo que estás haciendo, porque hay otras cosas que también están por morir. Porque hay algunas cosas que medio haces bien, pero otras ya están re mal. Y esas que están medio haciendo bien, estás a punto de dejarlas de hacer. O sea, de morir, de obedecer a Dios. Entonces, por eso cuando venga el Señor le dirá a algunos, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no están haciendo mi voluntad, dice el Señor. Pero si en tu nombre hice milagros, si yo en tu nombre profeticé. Sí. Pero estás en muerte. No estás haciendo mi voluntad, estás haciendo la tuya. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo? Tal vez le puedes ocultar a otros, pero a mí no, dice el Señor, porque yo tengo mis ojos puestos en ti y yo sé lo que haces y lo que no haces. Aún en tu corazón veo lo que hay, hasta las intenciones de tu corazón. ¿Crees que no te me doy cuenta cómo andas ya enamorado de otra mujer o de otro hombre? ¿Crees que no veo cómo ahí babeas por la mujer del prójimo o por el hombre, la mujer por otro hombre, por ese hombre, ese joven, o sea, joven? ¿Crees que no me doy cuenta? Dice el Señor. ¿Crees que no sé la intención de tu corazón? ¿Y cómo tu mismo corazón te engaña? ¿Cómo no te das cuenta que el diablo viene y te sigue engañando y diciendo, estás bien, eso no vas a morir? ¿Cierto? Eso no pasa nada si desobedeces. Eso no pasa nada. Como le dijo a Eva. Y por eso entró el pecado. Y a partir de ahí, la descendencia, toda descendencia a partir de Adán y Eva, nacen con raíz de pecado y de maldad. O sea que necesitamos sacar esa maldad para vivir. O sea que necesitamos que mi espíritu se despierte para que viva. Y eso se llama nuevo nacimiento. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Que el Espíritu de Dios venga a mi vida y haga vivir mi espíritu nuevamente. Y yo empiece a ser una persona espiritual. Ya no carnal, vendida al pecado, sino una persona espiritual, una persona que busca las cosas de Dios. ¿Y cómo logro eso? Creyendo en Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario por mí. Porque desde el mismo momento en que el hombre pecó, Dios dio el plan de redención para salvarnos.
Amén. Apenas pecó el hombre, Dios ya tenía un plan. Amén. Y su plan era enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando yo creo en Jesucristo, ¿qué pasa? Cuando yo creo en Jesucristo y lo recibo en mi corazón, el Espíritu de Dios viene a morar en mí. Y mi espíritu revive. Amén. Y empiezo realmente a estar en vida. Por eso Dios dice a la casa de Israel, dice, Dios me está diciendo es a mí, a mi casa, a mí me está hablando. ¿Qué me está diciendo? Buscadme y viviréis. Y te está diciendo Dios, vive, hijo, escoge la vida. Porque no te voy a obligar, te podría obligar porque tengo el poder para hacerlo, porque yo hice todo y soy el Todopoderoso. Yo te creé a ti y todos los dones, talentos que tienes, yo te los he dado, dice el Señor. Pero no te voy a obligar a que sigas conmigo o a que vengas a mí, a que creas en Jesucristo, como lo hizo con los ángeles, con lo hizo Satanás y sus ángeles. Dios no los obligó a que se queden con él, pero ellos sí se rebelaron contra Dios y quisieron derrocar a Dios. Por eso hubo guerra en el cielo y no prevaleció el enemigo y fue lanzado aquí a la tierra para hacernos guerra a los que guardamos los mandamientos de Dios y seguimos el testimonio de Jesucristo, porque no le conviene al diablo que nosotros guardemos los mandamientos de Dios, porque le da rabia. Porque él fue apartado de Dios. Él está muerto. Satanás y sus demonios están muertos, espiritualmente hablando. O sea, apartados de Dios. Ya en juicio, ya Dios le mandó juicio a Satanás y sus demonios. Y los apartó totalmente de él. Y muerte quiere decir apartado de. Y Satanás quiere que nosotros también andemos como él, apartados de Dios, ajenos a la voluntad de Dios, haciendo lo que queramos. Y Dios te dice hoy, cuando tú quieres hacer todo lo que a ti te parezca y no te quieras someter, ni buscar a Dios, ni buscar su voluntad, estás en muerte, estás igual que el diablo. Estás siguiendo la influencia maligna. Porque Él quiere que nosotros muramos como Él lo está. Por eso Él vino a robar, matar y destruir. Y te quiere engañar. Y quiere con su astucia engañar. Como lo hizo con Adán y Eva. Y hoy hay mucha influencia. Redes sociales. Impresionante de todo lo que se puede ver en internet. Para engañar al ser humano. Ideologías, filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Jesucristo. Y hay un engaño impresionante que lo hacen ver como tremendo estudio y preparación y como tremendo lo que nos están enseñando. Y resulta que es desviación. No todo lo que nos enseñan proviene del bien. Yo tengo que examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo lo hago? Que Dios me diga qué es lo que debo obedecer y qué no. Lo que dice aquí en este mundo. Lo que enseña la sabiduría de este mundo. Amén. Tú puedes ser muy estudiado, preparado y estar en muerte. Necesitamos vivir. Necesitamos vivir, necesitábamos que alguien viniera a rescatarnos porque estábamos vendidos a la muerte todos, sin remedio, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ni por nuestras buenas obras nadie puede pagar el precio para entrar al cielo y vivir. Nadie. Solo a través de Jesucristo nuestro Señor. Es el único camino. La única solución, Jesucristo nuestro Señor.
Por eso toda la Biblia es cristocéntrica. En el Antiguo Testamento habla de Cristo y en el Nuevo Testamento se cumple todo lo que se habló de Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. Es un cumplimiento y estamos en ese cumplimiento. Y ahora estamos en los últimos tiempos en donde va a venir otra vez Jesucristo, su segunda venida para llevarnos a los que hemos creído en Él y estamos vivos. Amén. Pero el que está muerto son los que no creyeron y siguen en sus pecados. Y Dios dice, yo conozco tu pecado, ese pecadito oculto, yo lo conozco. Así que arrepiéntete, te dice el Señor. Acuérdate pues de donde lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. O sea que con más diligencia busques a Dios. Búscame, dice el Señor, y vivirás. Aquellos que se han apartado de la oración, se apartaron de Dios y están en muerte, están muriendo. Aquellos que casi ya no leen la Biblia, aquellos que no se congregan. Porque ¿sí sabías tú que pueden pasar muchas cosas en este mundo, muchas pruebas? Tengo la reunión, pero también me salió un compromiso con el mundo. ¿Qué debo hacer? A la misma hora. Yo estoy caminando con Dios y a la misma. Y Dios me dice, por aquí es, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Sino exhortados unos a otros, tanto más cuando aquel día viene. En Hebreos 10 me habla el Señor y uno va con Él. Pero el que dice, no, es que me resultó tal compromiso, es que... Y estaba caminando así cuando... ¿Qué? ¿Un cumpleaños? ¿Qué? ¿Vino una visita? ¿Qué? ¿El partido? ¿La carrera de ciclismo? ¿Qué? Ay, que no se puede. Sí se puede. Pero ahí ya te estás empezando a apartar. Porque estás dejando de cumplir un mandamiento. Estabas así y te empezaste a apartar. Porque donde debería estar no estoy. Empecé a apartarme. O la persona se empezó a apartar. Ay, pero ¿qué tiene el pastor? ¿Quiere uno que esté en las reuniones? ¿Pastor? ¿O Dios? Es Dios que te está diciendo en Hebreos 10:25. No te dejes de congregar. Ahí nos podemos congregar virtualmente, ir al sitio virtual y hacer clic y decir presente. ¿Cierto? Pero algunos ni siquiera tienen la bendición de asistir virtualmente. No lo hacen. Pero los que sí lo hacen digan, me estoy congregando. Aunque algunos digan, eso no es congregarse. Pero lo estás haciendo, estás ahí en el sitio web, por medio de estas redes sociales. Entraste y viniste a ese sitio, a esa cita con Dios. Amén. No te apartaste, estás ahí. Cuando digan, ¿dónde está fulanito? Aquí estoy con el Señor, aquí estoy en esta cita con Dios. Nada me impedirá estar con Dios. Nada me podrá apartar del Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven? Ahora estamos comprendiendo qué es eso. Y algunos lo recitan y se lo saben, pero se apartan. Es una excusadera que es que no puedo, que es que no... Porque no tengo tiempo para lo de Dios. Dios dice, estás empezando a morir. Arrepiéntete. Quiero que tengas cuidado y empieces a acordarte de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Y Dios te dice, hijo mío, yo quiero que vivas.
Tu fe en Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo hace que Él esté en nosotros y que caminemos con Dios. Porque una persona diga, yo tengo a Cristo y no camina con Dios, no camina en sus mandamientos, no obedece a sus mandamientos, no hace su voluntad, es mentiroso, no tiene a Cristo. La persona que realmente tiene a Cristo empieza a caminar con Dios, empieza a obedecer sus mandamientos, tiene pasión por la palabra, empieza como si la palabra se volviera viva en él. Por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en mi corazón, en mi vida. Se nota que Cristo entró en mí y me levantó de entre los muertos. Ahora tengo vida. Ahora sí vivo. Ahora entendí de dónde me rescató el Señor, porque estaba muerto en vida y ahora me rescató y ahora tengo vida eterna con Cristo. Amén. Y ya que la tengo, la voy a cuidar. Se llama salvación. Me salvó, me rescató de la muerte, pagó un precio de sangre por mí. Me compró en un mercado de esclavos. Eso quiere decir redención. Con precio de sangre. Y me libertó. Pagó el precio que yo merecía y me dio vida. Porque yo iba era la muerte. La paga era la muerte. Pero Jesucristo, nuestro Señor, se sacrificó, murió en una cruz, pero no solo se quedó ahí en la cruz, sino que resucitó y venció la muerte. Y nos dio la victoria a los que creemos en Él. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, cuando empezamos a comprender estas cosas, es porque Jesucristo ya está en nuestro corazón, ya está en nuestras vidas. Creemos en lo que Él hizo. Y que el enemigo va a venir a molestar, va a venir a tentar, va a venir a probarnos, va a venir a tratar de hacernos apartar de Dios. Porque dice estaba muerto, pero ahora está vivo. ¿Cómo así? ¿Cierto? Y el diablo se enoja, entonces viene a hacer guerra a los que guardamos los mandamientos de Dios. O seguimos el testimonio de Dios y seguimos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A ese Satanás hace guerra especialmente a aquellos que no están buscando casi de nada, eso los deja, antes los consiente. Pero cuando llegue el momento que darles el sablazo, se los da y échele la culpa a Dios, no es culpa de Dios, ¿sí o no? Así es el diablo de mentiroso, engañador y falso. Pero que hoy Dios lo desenmascara, lo sigue desenmascarando para que tú tengas el conocimiento y no te dejes engañar. No nos dejemos engañar de nadie. Amén. Porque si alguien viene a tratar de convencerme de no obedecer uno de los mandamientos de Dios, con todo el amor y el respeto decimos, qué pena, pero yo no. ¿Cierto? Y si esa persona persiste, me aparto yo de esa persona. Amén. Más bien que ellos se conviertan a mí, yo no a ellos. Amén. De eso se trata, ¿no? ¿Cuánta idolatría hay? ¿Y cuántos ven la idolatría como lo correcto? Y la idolatría es desobediencia a Dios, te aparta de Dios, te corrompe el alma. La idolatría corrompe, daña. Y Satanás lo sabe y por eso quiere que idolatremos. Entonces va a tratar de atacarnos por todos los lados, ¿cierto? Va a tratar de hacer que nosotros desobedezcamos a Dios. Pero tenemos algo, que si lo logró, tenemos algo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, que me arrepiente. Que empiece a mirar qué fue lo que he aprendido, qué es lo que he oído y lo que he guardado en mi corazón. Me arrepiento y yo no voy a morir, olvídese. Pido perdón, me aparto de ese pecado y vida con Cristo, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de hacerlo.
Mientras estemos, nuestros cuerpos mortales estén aquí en esta tierra vivos, tenemos la oportunidad para vivir eternamente. No la desperdicies. Ese regalo, esa dádiva de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva. Dádiva quiere decir es regalo, un regalo inmerecido. La dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa vida, Jesucristo nos la dio. Esa vida, Jesucristo se manifestó en nosotros para que vivamos. Venció la muerte para que nosotros vivamos. Él murió para que nosotros vivamos. Él fue maldito para que nosotros seamos benditos. Porque en la cruz era una señal de maldición. Era el peor castigo que había poder. Y una persona era maldita en la cruz. Por eso nosotros no nos persinamos como lo hacíamos antes. Hacíamos la señal de la cruz ya no más, porque eso representa maldición. Ahora yo tengo al bendito, a Jesucristo en mi vida. No necesito de hacer esa señal. Porque yo creo en el Cristo resucitado. En el que murió, sí, en una cruz, pero venció la muerte y resucitó y me dio la victoria. Y quiere estar en mi corazón Jesucristo. Amén. Vivo. Que venció, el vencedor, el victorioso, está ahora en mí. Amén. Entonces, cuando lo entendemos, empezamos a caminar con Cristo. Empezamos a caminar con Dios. Empezamos a leer la Biblia y a sorprendernos. Dios mío, cuánta desobediencia he estado. ¿Cierto? Cuando empezamos a leer la ley de Dios, ¡wow! Empezamos a lamentarnos. Dios mío, perdóname. ¿Cuánto mal he hecho? Cuando empezamos a entender la palabra de Dios, empezamos a redarguirnos, a quebrantarnos y a pedir perdón a Dios por tanta maldad que hemos cometido. Que antes no nos ha ido mal, tan mal, por todo lo malo que hemos hecho. Amén. Por la misericordia de Dios. Pero Jesucristo vino a rescatarnos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo. ¿No lo creen ustedes? Por eso en el libro de Efesios capítulo 5, verso 14, nos dice así. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué son zombies? ¿Éramos como zombies? No. ¿Zombies sabes qué significa la palabra zombie? Uno de los sinónimos es muerto viviente. Que se puede decir que es la persona que está en pecado y que tiene a Cristo, pero sigue en pecado y sigue haciendo, es como un muerto viviente. Pero zombie, no. Zombie es una práctica que se hacía en África, que sacaban a los muertos y los revivían por medio de brujería. Y cuando los revivían, por medio de la brujería, no quedaban bien. Entonces, caminaban y todo. Ese es uno de los significados de zombie. Significados. Unos sinónimos. Muerto viviente. Amén. Nosotros estábamos así. La brujería no puede revivir a nadie bien. Pero Jesucristo sí. Jesucristo sí nos hace vivir perfectos. Jesucristo sí nos hace vivir bien. Con Cristo sí hay poder. Amén. Así que no creamos a todo lo que veamos, sino creamos a lo que Dios nos dice. Amén. Y en el libro también, para terminar, vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 8, donde con la presencia de Cristo, Él hace el proceso de vivificarnos,
de que nosotros estemos vivos y que entendamos que estamos vivos a través de su Santo Espíritu. En el libro de Romanos 8, vamos a leer del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, está Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios cuando viene en mí, me libra de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Diga, Cristo, por mi fe en Jesucristo y por haberlo recibido en mi corazón, el Espíritu de Dios viene a mi vida y me ayuda a hacer morir la carne para que viva espiritualmente y pueda vivir eternamente con Dios, con Cristo. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios, ese no es de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso Dios quiere que seamos espirituales, no carnales. Es que usted todo lo espiritualiza, todo esto es con Dios. Amén. ¿Cómo le parece? Es que ahora soy espiritual. Y por eso a los carnales les fastidian los espirituales. El carnal, uy, qué fastidio con usted, todo es con Dios, todo es que, ay, que obediencia y que prudencia y que, qué terrible es andar con una persona así, uy, qué fastidio. El carnal. Amén. Pero el espiritual entiende las cosas que vienen del Espíritu de Dios y las obedece, pero el carnal no. Es una peleadera, un conflicto con todos los demás. Se pelea con la esposa, con los hijos, con todo el que se encuentre. Es una peleadera, una discutidera. Se la pasa viendo pornografía, se la pasa viendo lo que no debe en la televisión o en la internet. ¿Por qué? Porque se ocupa más de la carne que del Espíritu. Que me invitaron a una fiesta, que me invitaron a no sé dónde, que me invitamos a rumbear, que hay un concierto que viene tal, que Marcos Witt. No, ¿cuál Marcos Witt? Entonces, ¿quién viene? ¿Se va a ir al concierto? Ay, pastor, déjeme ir. ¿Yo? Por favor, a mí no me pidan permiso. Pídanselo a Dios. Amén. Ocúpate del Espíritu, no de la carne. Y cuando tú te ocupes del Espíritu es porque el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios está en mí y estoy viviendo porque Él me está vivificando mi cuerpo mortal y está haciendo morir el pecado en mí para que yo viva. Amén.
Y el Espíritu de Dios es el que me dice a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Amén. Y es cuando Jesucristo dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí me levantó el Señor de entre los muertos. Mi espíritu se revivió. Y el Espíritu de Dios habla a mi espíritu. ¿Cómo es que usted oye la voz de Dios? El Espíritu de Dios habla a mi espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y empezamos a comprender cómo es mis oídos espirituales con los que oigo a Dios. Que podemos oír a Dios con mis oídos naturales también. Pero con lo que principalmente vamos a oír a Dios es, diga, con mi oído espiritual. Porque nací de nuevo, nací del Espíritu. Ahora tengo a Cristo y su Santo Espíritu está en mí. Y ahora yo me ocupo es del Espíritu y ya no de la carne. Amén. Ya antes que esa rumbeadera, esa tomadera, fornicadera, estar con una y con otra mujer, besándose con una y con otra, cogiéndose con una y con otra, con uno y con otro. Ya no me gustó y lo tiro, me va al otro. ¿Y ahora con qué novia estás? ¿O con qué novia estás ahora? Y cristiano, se está ocupando desde la carne. Dios dice, yo te voy a traer la persona, espera para que te cases. Cuando te cases, si puedas unirte. Amén. Porque eso, fornicación, te dice el Señor, huye, huye de la idolatría, huye. Huid, te dice el Señor, y vive, huye para que vivas. No des lo santo a los perros, sino que huye, huye porque los demonios van a venir y te van a destrozar. Ay, si me hubieran explicado eso antes. Pero ya lo sabes. Y ahora con Cristo Él te libera de toda demoniera, te libera de todo pecado. Con Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Los que no han experimentado eso, los que no ven en lo espiritual, porque mis ojos espirituales también se empiezan a abrir, empiezo a ver que es verdad todo esto. Amén. Empiezo a oír lo que Dios me dice y empiezo a ver también lo espiritual. Amén. Y me doy cuenta, Dios mío, todo lo que tú dices es verdad. Es digno de obedecer, es digno de seguir. Es más, es un honor leer tu palabra. Es un honor practicarla. Me siento digno en leer tu Biblia, en leer tu palabra, o la Biblia, y obedecerla, Señor. Qué privilegio es conocer tu ley y qué privilegio es obedecerla, Señor. Cuando entendemos, ¿no? Cuando no. Resiste y resiste. Ay, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece. Eso le escribieron fue a hombres. Yo a mirar a ver qué obedezco y qué no. ¿Qué le falta a la persona? Vivir. Busca a Dios. Se nota que no estás buscando bien a Dios. Muy inteligente, muy profesional. Tienes mucha carrera y profesión y mucho estudio, pero estás muerto. ¿De qué te sirve tanto y morir? ¿De qué me sirve ganarme el mundo entero y que se pierda mi alma? Amén. Entonces no hago nada de eso, sí, pero en vida. O sea, con Cristo, con su Santo Espíritu. Para que lo que tú estudies, para que tu preparación sea bajo la dirección de Dios. Amén. Tu profesión sea bajo la dirección de Dios y no lo uses para el mal, sino solo para el bien. Amén. Entonces aquí Dios nos dice, vive. Vive, hijo. Y es hija, vive. ¿Qué pecado estás en este momento? Varón, tú que estás ahí con otra mujer, ¿qué te está diciendo el Señor? Vive. ¿Qué quiere decir? Apártate de esa mujer. Apártate del pecado y vive. De ese muchacho que te está gustando, esa muchacha que te está gustando y eres casado. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué haces allá tratando de ir a buscar a ese muchacho, a esa muchacha? ¿Corren hacia el pecado?
Apártate es del pecado. Porque si te vas al pecado, te apartas es de Dios y mueres. Huye de la fornicación. Huye de la idolatría. En vez de estar allá detrás de una mujer que no te va a traer nada bueno. Y no es en sí la mujer, es la desobediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Amén. Ten cuidado con la chismodeadera, porque hay algunos que se la pasan chismorreando cada rato, murmurando todos los días, y usted dice, yo te estoy oyendo. Esa juzgadera, esa criticadera y sobre todo a las autoridades, a los siervos de Dios, a los que predicamos la palabra de Dios. ¿Sabes lo delicado que es? Como Aarón y María, como juzgaron a Moisés. Ten cuidado, porque Dios está oyendo y está viendo. Y solo te está dando tiempo que te arrepientas. Arrepiéntete. Te dice el Señor, búscame más, póstrate y búscame, dice el Señor, para que vivas. ¿Por qué vas a morir, hijo? Yo no quiero que vivas, que mueras. El que no quiere que viva es el diablo. Pero Dios te dice, no quiero que mueras, hijo. Para eso di a mi hijo, a mi único hijo, para que tú vivas. Porque eso te amé tanto, te amo tanto. Porque ¿por qué amamos? Porque Dios nos amó primero. Ese amor proviene de lo alto, de Dios. No amamos porque sí, porque somos esencia de Dios. Amén. Y entonces todo depende de Él, se lo debemos a Él, a Dios. Por eso Dios te dice hoy, hijo, yo pagué el precio para que vivas, para que vivas. Vive, vive. Ya es tiempo de que te despiertes. Reacciona y levántate entre los muertos. Apártate de esos pecados y vive, vive con Cristo Jesús. Porque si llegara Jesucristo, morirás, te quedarás. Él te dirá, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Así que esto es lo que Dios nos quería hablar hoy. Porque no quiere que nos condenemos. Porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Él no quiere que muramos, porque no hay muerte para el que está en Cristo Jesús. Amén. En los que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo está vivificando todo mi ser. Hasta la palabra de Dios llega a mi vida y se vivifica por el Espíritu de Dios. Amén. Por eso la obedecemos. Por eso está viva en mi corazón. Por eso cada vez que vamos a hacer algo, lo primero que se nos viene es la palabra de Dios. Uy, esto no, mire lo que dice la palabra, qué pena, pero esto no lo voy a hacer. O esto sí lo voy a hacer porque la palabra de Dios me lo permite. Siempre estamos pendientes de hacer la voluntad de Dios, no ajenos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en vida, vivos. Amén. Así que los invito a que oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que nos has traído en esta hermosa mañana. Gracias, mi Señor, por tu fidelidad. Gracias por enseñarnos a vivir. Gracias por mostrarnos la vida. Gracias porque aunque el enemigo vino a traer muerte, tú nos das vida, Señor. Gracias porque ya entendimos qué es morir realmente. Estar apartado de ti, lejos de ti, pecado en desobediencia, lejos de tu voluntad, allá no orando casi, no leyendo, no congregándonos, no obedeciendo tus mandamientos. Eso es muerte, apartados de Dios, nada podemos hacer. Y no queremos eso, Padre. Gracias por enseñarnos. Gracias para no dejarnos engañar del mal. Gracias por no dejarnos engañar de esa astucia del diablo que con mucha astucia se quiere meter en nuestras mentes, con muchas ideologías para desviarnos. Pero hoy lo examinamos todo con tu dirección, Espíritu Santo, y solo retenemos lo que va conforme a tu palabra, a tu voluntad, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Así que heme aquí, Señor, dispuesto mi corazón. Los que crean, repitan conmigo, Señor Jesucristo,
Hoy reconozco que en ti tengo vida, que necesito de ti, que necesito buscarte todo el tiempo y no apartarme ni un segundo de ti. Ayúdame, Señor Jesucristo. Y la única manera es a través de Jesucristo. Es el único camino hacia Dios, hacia el Padre. Jesucristo, mi Señor. Por eso, Señor Jesucristo, te invito a mi corazón, te invito a mi vida, para que hagas tu obra maravillosa en mí. Y que tu Santo Espíritu me llene, para que vivifique mi cuerpo mortal y saque todo pecado de mi vida. Y yo pueda vivir realmente, pueda empezar a obedecer a Dios de una manera voluntaria, y al contrario, que sea un gozo, que sea un deleite obedecer tu palabra. Es un honor conocerla y es un honor obedecerla, Señor. Gracias, Padre. Hoy lo entendemos porque Cristo está en nosotros, y el que tiene a Cristo se muestra por su obediencia a la palabra de Dios, porque sin Cristo es imposible obedecer la palabra. Solo con Él, solo con su Santo Espíritu es que lo logramos. Es un proceso en el que cada día somos perfeccionados y que cada día somos mejores. Gracias, Señor. Hoy lo creo y lo recibo. Gracias, mi Señor. Hoy vivo, hoy elijo la vida, hoy elijo vivir con Cristo, hoy elijo estar unido a ti siempre, oh Dios. Perdóname por apartarme, perdóname porque tú conoces mi corazón y mi vida. Perdóname y ayúdame a apartarme de todo aquello que me lleva a la muerte. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Levanten las manos todos y reciban la vida en Cristo Jesús. La vida que el Espíritu de Dios da a cada uno. Reciban todos. Porque cuando venga el Señor Jesucristo nuevamente, los que tengan el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de vida, se irán con Él a una vida eterna, a una unión eterna con Dios. Reciban todos esa vida eterna, ese vivir con Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Porque hoy me levanto, hoy me despierto, hoy se revive mi espíritu, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén.